Algo pasó que hice yo aquí y ya comenzó a transmitir, pero fue sin culpa. Algo tiene también el teléfono que se me mojó un poquito. Ay, miren, Dios mío. Nada, Les da, les da a todos por llamarme hasta ahora y por escribir. No era que no estuviera lista, sino que estaba escribiendo la descripción del video. Bueno, de vez en cuando así como medio improvisado. Estaba escribiendo la descripción del video y toqué algo que no tenía que tocar y me pasó esto. Y no sé por qué está como mejor, ya más limpia la cámara. Necesito un celular nuevo. Bueno, continuamos hoy, vamos a continuar con la lectura del libro que estamos leyendo y ya estamos en el capítulo 13, recuerden son 22 capítulos y bueno, nos ha rendido en parte. Vamos a terminar ya pronto y este capítulo está interesante. Bueno, yo digo que todos son interesantes por el título, porque la verdad yo leí este libro ya hace un buen tiempo y no volví, o sea, no volví sobre él, pero es increíble cómo Dios me está revelando aún más eh, ahora que lo estoy leyendo. Ya lo dije en el anterior video, que el Señor me revela cada vez que me pone a compartir. Yo veo, por eso a mí me gusta mucho compartir, porque yo me siento súper bendecida cuando yo comparto, porque aprendo mucho más yo. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre Precioso, por este tiempo. Gracias porque tú tomas el control de todo lo que sucede alrededor nuestro. Tú tomas el control y tú nos vas a ayudar a terminar de hacer la lectura de este libro. Señor, te pido que vayas adelante de mí, Espíritu Santo, tú poniendo en mi corazón, en mi boca, las palabras que quieres que sean dichas, los comentarios que quieres que haga, bendito Rey. Y Señor, ayúdame a no enseñar alguna cosa que no esté de acuerdo a tu palabra, de acuerdo con tu palabra y de acuerdo con tu corazón y tu carácter, Señor. Yo te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Cubre este video, cubre la transmisión con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. También cúbrenos a nosotros con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Y séllanos de todo mal, guárdanos de todo mal por tu sangre poderosa. Y no permitas que venga retaliación al estar predicando las buenas nuevas, al estar predicando la verdad, Señor. Señor, córrenos el velo de nuestros ojos, de nuestro entendimiento, de nuestra mente, de nuestro corazón, y haz que entendamos y te conozcamos mejor, Dios de misericordia. Oramos nuevamente por un espíritu de sabiduría. Oro por ustedes y por mí, para que el Señor nos conceda un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de temor de Dios y de conocimiento de Dios, pero no conocimiento de oídas, sino que con nuestros propios ojos te podamos ver. Señor Jesús, Espíritu Santo y Padre. Gracias, te hemos orado, Papá lindo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con el poder, la unción y el fuego del Espíritu Santo. Amén y amén. De cómo se desvaloriza el favor inmerecido. Vamos a comenzar a leer. Hace varios años, cuando estaba en mi estudio leyendo la palabra, en un segundo, para tener acá abiertas las notas de pie de página, y lo único que hacía era disfrutar de la presencia del Señor, Él me presentó esta pregunta: ¿sabes cómo se desvaloriza la gracia, el favor inmerecido? Con esa simple pregunta comenzó a revelarme cómo hoy los creyentes desvalorizan su gracia. Quiero dejar algo claro desde el principio: la gracia, favor inmerecido de la que hoy disfrutamos tú y yo, no es barata. Fue dado a nosotros como regalo, pero le costó mucho a Dios. Decir que la gracia no vale tanto es insultar directamente la cruz del Señor Jesucristo. La gracia, el merecido favor de Dios que no podemos ganar, es tan valioso que no tiene precio. Es invaluable, quiere decir, no tiene precio, no hay precio alguno con el que pudiéramos pagar. No puedes comprarla, lograrla, ni ganarla. Algo que no tiene precio solo puede recibirse si te lo regalan. Y eso es exactamente lo que hizo Dios. Él te dio su gracia, favor inmerecido, su justicia, su bondad y todos los beneficios y bendiciones de la cruz como regalo para que los recibieras libremente cuando recibieras a Jesús como tu Señor y Salvador personal.
Si alguna vez sientes inseguridad en cuanto a si Dios realmente te ama o si ve algún valor en ti, solo mira la cruz. Mira el precio que pagó para redimirte y el sacrificio que hizo para salvarte. En la cruz es donde encontrarás la seguridad de su amor y su deseo de bendecirte. Con todo amor digo que tienes que saberlo para que no dejes de recibir todo lo que tiene para ti. Si creemos mal, devaluamos la gracia de Dios. Lamentablemente hay algunos creyentes que devalúan la gracia y la obra cumplida por Jesús a causa de que creen mal. Los que creen mal siempre acaban por conducirse mal. Si crees mal, inevitablemente vivirás mal. Pero por otra parte, si comienzas a creer bien, vivirás bien. Por ejemplo, cuando empiezas a creer que eres hecho justo en Cristo, empiezas a vivir en la justicia. Todo lo que haces surge de la revelación de tu identidad en Cristo. Esta es una verdad muy fuerte. No sirve de nada ocuparse de solucionar la conducta errada y nada más. Tenemos que buscar las causas y las raíces, el corazón, ¿no? Y ocuparnos de corregir la creencia equivocada que hizo que devaluáramos el inmerecido favor de Dios. Si crees que necesitas hacer algo para ganarte el perdón de Dios de forma que te bendiga, estás devaluando la gracia de Dios. Y el problema con eso es que se te robará este fuerte sentido este fuerte sentido de seguridad en la bondad de Dios hacia ti. En el capítulo anterior vimos que la Biblia declara con claridad que todos tus pecados del pasado, presente y futuro han sido perdonados en la cruz. Si en vez de aceptar la obra de Cristo en la cruz como cumplida y definitiva, piensas que no basta e insistes en que tú tienes que cumplir una parte para asegurarte tu perdón, estás menoscabando lo que logró Jesús. Y si entra en juego tu parte, si no te basas por completo en el inmerecido favor de Dios, tu perdón nunca te será del todo seguro. A su vez, te resultará difícil esperar que Dios te dé su gracia. Es muy probable que vivas esperando que te sobrevenga el juicio de Dios en lugar de esperar su inmerecido favor obrando en tu vida. Necesitamos confesar nuestros pecados para recibir el perdón. Presta atención a esto. Según haya sido tu crianza religiosa, es posible que te hayan enseñado diferentes cosas sobre lo que tienes que hacer para recibir el perdón de Dios. Por ejemplo, cuando yo era un joven adulto sincero y con serias intenciones, me enseñaron que tenía que confesar todos mis pecados para ser perdonado. Yo amaba al Señor y quería agradarle en todo, así que cumplí al pie de la letra con esta enseñanza. Me dijeron que con el Señor había que mantener las cuentas claras. Yo también digo lo mismo. Yo siempre digo que las cuentas claras, las cuentas corticas con el Señor. Entonces, por la noche siempre tengo que hacer como este examen de conciencia de lo que he hecho. Pero mira lo que él tiene para decir. Lo que significaba que si pecas de pensamiento o de acción, tenías que confesar tu pecado lo antes posible para estar bien con Dios. No quería pasar ni siquiera un minuto sin estar bien con Dios. Así que cada vez que me venía a la mente un pensamiento impuro, lo confesaba de inmediato como pecado. Esto creo que le pasó, yo no sé que era sacerdote. Creo que era sacerdote. No sé si era Martín Lutero precisamente, que fue el que empezó a hacer comenzó el protestantismo, digámoslo así. Creo que era el que iba a cada rato, tenía que ir a confesarse, porque sabía que vivía pecando. Me cubría la boca y susurraba mi confesión cada vez que sentía que había pecado. Me tomaba muy en serio esta enseñanza y terminé confesando mis pecados todo el tiempo. Y ojo, porque yo, que hago guerra espiritual, hay un demonio que se aprovecha de eso. Un demonio que no recuerdo en este momento cómo se llama. Yo uso mucho un libro que se llama El ayuno para la liberación y el avance, para orar en contra de espíritus y malignos. Y creo que hay uno que dice un espíritu que tiene que ver con esto de la confesión continua, estar confesando todo el tiempo que estás pecando. Cuando hablaba con mis amigos me detenía a mitad de una oración para confesar mis pecados y veía que había dicho algo indebido. A la hora de la comida confesaba mi pecado cada vez que en mi mente entraba un mal pensamiento. Y hasta cuando jugaba al fútbol me detenía a susurrar mi confesión si en algún momento les gritaba con enojo a mis adversarios. ¿Puedes imaginar lo raro y loco que parecía ante los demás? Los que me rodeaban no tenían idea de por qué me pasaba todo el tiempo susurrando con la mano delante de la boca. Me esforzaba por mantener las cuentas claras con el Señor, pero en realidad era un mal testimonio ante mis amigos que pensaban que los cristianos éramos raros.
La constante e incesante confesión de mis pecados me hacía estar tan consciente de mis pecados que creía que ya no habría más perdón para mí y que había perdido mi salvación. Ojo, ya hablamos. La salvación no se pierde. Una vez salvo, por siempre salvo. Por favor, llega. Ay, no, Espíritu Santo, tú eres el que tienes que revelárnoslo a nuestros corazones y que lo lean con la palabra. El enemigo se aprovechó de lo consciente que estaba en mis pecados. Foco en ti otra vez. Y siempre me ponía en condenación. Era tan pesada la opresión que llegó un momento en que creí que mi mente colapsaría. Fui a ver a los ancianos de la iglesia a la que asistía entonces, pero no me ofrecieron alivio alguno. Ojo, ¿no? Con tener pastores que tampoco conocen la gracia de Dios. Es que es muy terrible, es muy tremendo, es muy difícil uno enseñar lo que uno no vive. Algunos me alentaban a seguir confesando mis pecados y uno de ellos hasta me dijo que yo había perdido mi salvación. ¿Puedes creer eso? Fue un tiempo terrible y muy oscuro para mí. Miren, yo no quiero hablar, ay, perdón, yo tengo que comentarlo. Yo no estoy resentida, realmente, no tengo resentimiento, pero sí veo, es una realidad que veo, que yo he perdido mucho tiempo ay, perdón, es que está todo chueco he perdido mucho tiempo de mi vida con Cristo, de mi vida en Cristo Jesús, al creer mal, al no conocer la verdad verdaderamente. Y yo sí he de decir que los responsables han sido los pastores, ha sido la prédica que me han dado. Nadie me enseñó esto. Por eso es tan liberador cuando alguien te lo enseña y te lo explica y lo ha vivido ya. Qué maravilla. Era tan pesada la opresión, perdón. Pues creer eso fue un tiempo terrible y muy oscuro para mí y aunque confesaba mis pecados con corazón sincero, estaba sinceramente equivocado con eso. Puedes ser completamente sincero tú, pero puedes estar sinceramente equivocado. La confesión de los pecados no me liberaba, solo lograba que aumentara mi conciencia del pecado al punto que casi enloquecí. Claro, cuando además uno de verdad quiere agradar al Señor y de verdad lo ama. Esa enseñanza, bueno, lo ama con nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. ¿Sí? Porque realmente amamos a Dios cuando hemos recibido el amor de Él, podemos dárselo, porque Él es el que derrama de su amor en nuestros corazones para poderlo amar a Él como Él quiere ser amado. Esa enseñanza sobre la confesión de los pecados ha causado gran atadura y opresión en la iglesia. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego que nos hagas entender. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que las personas que están escuchando aquí se les ilumine como se iluminó en este momento el video, se les ilumine la cabeza, el corazón, todo su ser. Espíritu Santo, que tu luz, Señor Jesús, ilumine dentro de las vidas de las personas aquí. Sí, era una atadura y una opresión en la iglesia. Hay creyentes sinceros con buenas intenciones que viven con miedo de no haber examinado sus corazones con diligencia suficiente como para descubrir y confesar cada uno de sus pecados. Hay un salmo tal vez que dice, de los pecados que no me entero, por favor, perdóname Señor porque no me entero. Es que ni siquiera a veces nos enteramos de los pecados que cometemos, porque es que estamos pecando todo el tiempo realmente con pensamientos. O sea, con la boca, dice la palabra de Dios, que la lengua es un miembro pequeñito que es capaz de jactarse, de incendiar un bosque. Y es un miembro tan pequeñito, el varón, dice, el varón. Bueno, también la mujer, ¿sí? El ser humano que sea capaz de controlar su lengua es varón perfecto, es mujer perfecta. Perfecta. Porque si tú puedes controlar tu lengua, ya apaga y vámonos. Eres ángel, tienes que ir para el cielo. Entonces imagínate, estamos pecando de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Son 4 formas en las que pecamos. ¿Cómo no vamos a estar pecando todo el tiempo? Claro que lo estamos haciendo. Bueno, no todo el tiempo, pero sí. Miren. Y entonces creen que tienen que renunciar a su comunión con Dios y a sus bendiciones. Efesios 1:7 declara con precisión que el perdón de los pecados es según la riqueza de su gracia, inmerecido favor. Las riquezas de Dios. Depende de Dios, no de ti. Porque te sigues poniendo en el centro. Y el centro es Cristo, no eres tú. Las cosas giran alrededor de Cristo, no de ti. Entiéndelo. Otra vez, como lo dije en otro video, de una buena vez.
En ningún lugar de la Biblia dice que el perdón de los pecados es según la confesión de nuestros pecados. En ninguna parte. Amigo mío, esta es la verdad de la cuestión. El perdón de tus pecados está establecido en el inmerecido favor. No puedes ganártelo mediante tus confesiones. Estoy pensando que hay un versículo en Primera de Juan, en Segunda de Juan, en alguno de Juan, de las cartas, que dice que debes confesar tus pecados y pedir que los limpie la sangre de Cristo y apartarte del pecado. Yo creo que esto tiene que estar en concordancia con eso, pero ese apartarnos del pecado, o sea, realmente yo no sé en qué momento este pastor va a hablar del Espíritu Santo, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo para apartarnos realmente del pecado, porque solamente viviendo en el Espíritu, caminando en el Espíritu, que podemos vencerlos. No puedes ganártelo mediante tus confesiones, el perdón ya está, es que no hay que ganárselo, es que esa es otra cuestión, ya estás perdonado, ya estás perdonado. Yo lo digo otra vez, naturalmente tú pides perdón, pero la verdad es que ya lo estás. En lugar de recibir el perdón por medio de la gracia, algunos cristianos lo han convertido en una ley que ningún ser humano podrá cumplir jamás a la perfección. Si crees que no estás bien con Dios a menos de que confieses todos tus pecados, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Has confesado hoy todos tus pecados? ¿Has confesado tus preocupaciones? ¿Has confesado lo que no es de la fe? Si la Biblia considera que todo lo que cabe en esa categoría es pecado, si dice que todo lo que no provenga de la fe es pecado, entonces imagínate. No, ahora sí me di cuenta que yo me la paso pecando, porque muchas veces yo no tengo la fe. En algunas cuestiones tengo fe, en otras no. Y toda falta de fe es pecado. ¿Has confesado todos los malos pensamientos que tuviste en los últimos 5 minutos? ¿Cuándo te confesaste por última vez? ¿Qué tan claras están tus cuentas con el Señor? Verás, si conviertes el perdón de tus pecados en tu responsabilidad y lo mantienes como ley que tienes que cumplir, seguro que fracasarás, es seguro. No hay forma en que alguien pueda confesar todos sus pecados a la perfección. Uno se volvería loco. Si realmente crees que tienes que confesar tus pecados para obtener perdón, no puedes. Es que una cosa diferente es que los confieses porque quieres ser consciente, quieres apartarte de ellos y porque el Espíritu Santo te está mostrando, te está revelando, te está redarguyendo, te está escudriñando tu corazón y tú te estás dando cuenta de lo que estás haciendo y le estás pidiendo al Señor que te ayude a apartarte, que te ayude a vencerlo. Es una cosa diferente a confesar para que te perdonen. No, ya estás perdonado. Ay, por favor, Señor, por favor, ilumínalos, ilumínanos o elimínanos. Si realmente crees que tienes que confesar tus pecados para obtener perdón, no puedes elegir al azar qué pecados confesarás ignorando el resto. La ley actúa basada en la totalidad y la Biblia lisa y llanamente, que el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda. Miren que me salté, pero no veo dónde está el primer, el primer, eh, el primer pie de página, nota de pie de página. Yo no sé por qué, yo ya lo dije, pero no ponen los pie de páginas en la misma página, entonces es un camellito. O sea, en colombiano quiere decir es una pereza, es un trabajito estar buscándolo. Bueno, acá estoy viendo que eh, es, es Santiago 2:10, el que tiene que ver con que si infringimos un mandamiento, ya estamos infringiendo toda la ley. Si realmente necesitas confesar tus pecados para recibir el perdón, tienes que confesar cada uno de los puntos en que fracases todo el tiempo. De otro modo, sigues siendo culpable de haber quebrantado toda la ley, porque habrá un juicio sin compasión, según Santiago 2:13. Ahora empiezas a ver lo absurdo de la enseñanza, empiezas a ver lo absurdo de la enseñanza sobre la confesión de los pecados y la atadura y la opresión que acompañan esta enseñanza. No es esto lo que Dios tiene en su corazón para ti. Escúchalo, por favor. No es esto lo que Dios tiene en su corazón para ti. Y por cierto, no está basado en el nuevo pacto de su inmerecido favor, que declara que Él nunca más se acordará de todos tus pecados, de todos tus pecados. Y si Dios ya no lo recordará, el pecado ya no puede impedir que estés unido a Dios y recibas las bendiciones que Él quiere que disfrutes.
Así que tengamos algo en claro al respecto. ¿Estás bien con Dios porque has confesado todos tus pecados a la perfección? ¿O por el sacrificio de Jesús una vez y para siempre por todos los pecados? ¿Por cuál de las dos cosas es? Sí, ¿es una cosa o es la otra? Vamos a volver acá a tocar eso. Porque no puedes creer en ambas al mismo tiempo. Vuelvo a decirlo. ¿Estás bien con Dios porque has confesado todos tus pecados a la perfección? ¿O por el sacrificio de Jesús una vez y para siempre por todos los pecados? ¿Por cuál de las dos cosas es? Porque no puedes creer en ambas al mismo tiempo. O crees en Jesús y solamente en Él para que te perdone, o crees en tu propia confesión de los pecados para obtener perdón. Pablo no escribió sobre la confesión de pecados. Esto es muy importante porque Pablo es central en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Él es central. Pero pastor, ¿qué pasa con 1 de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad? Buena pregunta, esta era la que yo estaba hablando hace unos instantes. Estaba a punto de referirme a este versículo. Cada vez que surge la enseñanza sobre la confesión de pecados, hay alguien que cita 1 de Juan 1:9. Antes de entrar en el contexto de este pasaje, quiero decirte que uno no puede edificar una doctrina basándose en un solo versículo de la Biblia. La enseñanza tiene que ser confirmada y establecida por varios versículos antes de que sea sólida. Tremendo. ¿Sí? Dice la palabra misma, da fe, que la suma de la palabra de Dios es la verdad. La suma. Entonces tú no puedes sumar 1 más 0, porque es una vez, un solo versículo, no. Ahora bien, ¿te has preguntado alguna vez por qué Pablo, el apóstol del favor inmerecido de Dios, el hombre que escribió más de las 2/3 partes de las epístolas del Nuevo Pacto, no efectuó ni la más leve mención de la confesión de pecados a todas las iglesias a las que les escribió? No hace falta que me creas porque lo diga yo. Revisa todas las cartas que escribió Pablo. Romanos, Corintios, ¿sí? A los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a filipenses, colosenses, tesalonicenses, a Timoteo, a Tito, a Filemón y Hebreos. De este último no está claro quién es el autor, sí, de Hebreos no se sabe mucho. Pero muchos académicos reconocidos, opinan que fue Pablo, lo que también yo creo, dice este pastor. Pablo escribió mucho a todas estas iglesias y sin embargo ni una sola vez menciona la confesión de pecados en todas sus cartas inspiradas por el Espíritu. ¿Por qué? Pablo tenía la oportunidad perfecta para enseñarles a los de Corinto a confesar sus pecados de fornicación cuando les escribió, porque era claro que habían pecado. Pero ¿qué hizo el apóstol entonces? Les dijo, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes? Esto está en 1 Corintios 6:19. No les dijo, ¿no saben que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo? Ahora vayan y confiesen sus pecados y restauren su comunión con Dios y tal vez vuelva a poner en ustedes su espíritu. Ni siquiera una vez mencionó que tenía que confesar sus pecados. En cambio, les recordó su identidad en Cristo e incluso en sus errores mantuvo que sus cuerpos son tiempo presente, el templo del Espíritu Santo. Pablo aparentemente creía que al recordarles a los creyentes que debían tener conciencia de quiénes eran y qué tenían en Cristo continuamente, les daría la clave para la victoria contra sus pecados. Así es. Tú no te vas a comportar si mi identidad es ser mujer, digámoslo, yo no me voy a comportar como un hombre. Si yo soy mujer de 35 años, yo no me voy a comportar como una mujer, como una adolescente de 15. Si tengo clara mi identidad. Es un ejemplo tonto que estoy dando yo. Si la confesión de pecados es tan importante para la iglesia, ¿cómo podría haberla omitido Pablo? O sea, tú sabes de quién estamos hablando de Pablo, el cristianizador de Occidente. Así le llaman, el cristianizador de Occidente. En todas sus cartas a esas congregaciones, si nuestro perdón de los pecados de veras depende de lo que confesemos, ¿no ha sido terriblemente injusto Pablo al no incluir tal enseñanza en alguna de sus cartas? Este pastor estudia mucho la palabra y él estudia muchísimo la lengua.
Él dice en sus predicaciones, luego les voy a contar quién es, en sus predicaciones él está hablando de la lengua griega, de en arameo, de en hebreo, y dice cómo, y si tiene un palito, él es un estudioso de la palabra. ¿No piensas que Pablo, que amaba a la iglesia, habría escrito acerca de la confesión de pecados en cada una de sus cartas, dándonos detalladas instrucciones sobre cómo confesar nuestros pecados si confesarlos de veras fuera necesario para que obtuviéramos el perdón? Ahora bien, toda la Biblia fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. ¿Se habría olvidado Dios mismo de incluir esta enseñanza? Sí, ya no estamos hablando de Pablo, sino que sabemos y creemos que fue el Espíritu Santo que usó personas. Entonces, mire, ¿se habría olvidado Dios, el Espíritu Santo mismo, de incluir esta enseñanza en todas las cartas de Pablo y de que el perdón de nuestros pecados se basara en la eficacia de nuestra confesión? Claro que no. Más bien tenemos pasajes claros y certeros en todas las cartas de Pablo que declaran más allá de toda duda que no son perdonados todos nuestros pecados y que nuestro perdón es según las riquezas de su gracia, inmerecido favor y no por nuestras obras. ¿Sí? Es que yo creo que no hay que, él insiste en darnos argumentos para que no se le quede ningún espacio abierto, pero yo en este punto ya lo tengo claro. Es que se trata de lo que yo hago, de lo que hizo Jesús. Punto. Así de sencillo. Primera de Juan 1:9 fue escrita a los gnósticos. ¡Wow! Con este hombre sí me estoy cada vez, es boom. Como Pablo no mencionó la confesión de los pecados en sus cartas, nos queda solamente un versículo, Primera de Juan 1:9, que por años se ha utilizado para justificar esta enseñanza. Ahora bien, antes de seguir, recuerda que Miles Coverdale, que tradujo y produjo la primera Biblia en inglés, dijo: te será de gran ayuda entender las Escrituras si prestas atención no solo a lo que se dijo o escribió, sino a quién, por quién, con qué palabras, en qué momento, dónde, con qué intención. Esto es lo que yo enseño en mis cursos de inglés de lectura. ¿Con qué intención, bajo qué circunstancias, considerando lo que sucedió antes y lo que sucedió después? Esto se llama contexto. Y un texto fuera del contexto es un pretexto para yo enseñar lo que se me da la. Al leer la Biblia, observa siempre el contexto de los versículos. Extraer el texto e interpretarlo fuera de su contexto es un craso error. No te dejes engañar, lee todo dentro del contexto en el que está. Miren, uno tiene que leer sabiendo lo que se dijo o lo que se escribió. ¿A quién se le escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Quién fue el que lo escribió? ¿Con qué palabras? ¿En qué momento? ¿Dónde lo escribió? ¿Con qué intención escribió esto? ¿Con qué circunstancias? ¿Qué eran las circunstancias que estaban alrededor de lo que estaba esta persona escribiendo? Al leer el capítulo 1 de Primera de Juan, una de las cosas que necesitas observar es a quién les estaba escribiendo. Verás que en la primera parte de la epístola no hay saludos a creyentes. ¡Wow! Uy, esto es hermenéutica pura. ¿Qué es hermenéutica? El estudio de los textos, de interpretación correcta de textos. Si tomas las cartas de Pablo, notarás que en esos días era común que el autor saludara a los creyentes cuando les escribía una carta. Por ejemplo, Pablo escribió a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, en Efesios 1:1. Escribió a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, 1 Corintios 1:2. Cuando comparas 1 de Juan con los saludos que encontramos en 2 de Juan y 3 de Juan, puedes ver que el autor saluda directamente a los creyentes en las otras dos cartas. En 2 de Juan escribe a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad, la gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. Esto está en 1 de Juan 2, del 1 al 3. Y en 3 de Juan escribe al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Esto está en 3 de Juan 1, del 1 al 2. En marcado contraste con 1 de Juan 1, que no hay saludos a creyentes. ¿Por qué? Porque Juan no les estaba escribiendo a otros creyentes en este capítulo, sino a los gnósticos que se habían infiltrado en la iglesia primitiva.
Los gnósticos son herejes que no creen en la existencia del pecado, y por eso Juan escribió: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, no lo hacemos pasar, por mentiroso, y su palabra no habita en nosotros. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Juan utilizó el nosotros en su carta, pero sabemos que eso no significa que no creyera en la existencia del pecado. O sea, Juan sí creía que existía el pecado. El pasaje está claro, y dijo nosotros, o sea, se incluyó a sí mismo. El pasaje está claro, a veces pasa eso, que tú le dices, tú te incluyes con respecto a algo que realmente tú no tienes que ver, pero te incluyes para que la gente no se sienta atacada, por ejemplo, y no decirlo como tan directamente. El pasaje está claramente dirigido a los gnósticos que no creían, para animarles a dejar el pecado, a reconocer la verdad de que sí existe y de que ellos han pecado. Juan lo escribió para que se dieran cuenta de que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Yo me lo sabía con están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. En esencia, el apóstol Pablo, no el apóstol Pablo, sino el apóstol amado, que era Juan, les predicaba. Ustedes saben que él era amado porque él mismo se llamaba amado, no era porque Jesús lo amara más que a los demás, es que él se sentía amado, por eso él dice el apóstol amado. Como yo decir, ay, María Claudia la favorita. Dios no tiene favoritos, tiene mejores amigos. Sí, pero es porque yo me siento como si fuera una favorita. Bueno, en esencia, el apóstol Pablo les predicaba el evangelio a los gnósticos y les decía que si confesaban sus pecados, Dios sería fiel y justo en perdonarles sus pecados y limpiarles de toda injusticia. Por eso al principio de su carta les dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto está en 1 Juan 1:3. Es claro que Juan estaba predicándoles a quienes no eran creyentes, en este caso a los gnósticos, sobre Jesús y su obra cumplida, e invitándoles a la comunión en Cristo con los demás creyentes de la iglesia primitiva. Con el contexto en mente hay que estudiar la palabra, de verdad, no es solamente leerla. El otro día vi un video que es que no leíamos la Biblia, que teníamos que leerla en un año. Mira, en un año no lees nada, o sea, lees todo por encima. Pero la palabra de Dios hay que sentarse y estudiarla. Y yo hice el comentario, bueno, sí, es cierto que hay que leer la palabra, pero hay que leerla en serio, hay que leerla estudiándola, porque por mero lectura tú la puedes leer en un solo año, pero no te alcanza a ir a nada de profundidad. Además que no solamente es leerla, es meditarla, es estudiarla y es asumirla y ser hacedor de ella, por el poder del Espíritu Santo. Guardarla en tu corazón. Yo me puedo quedar una semana en un solo versículo, pensando un solo versículo. Y una persona me respondió en el comentario: sí, yo me demoro un mes en un capítulo, estudiándolo, viendo diferentes traducciones. Dije, mira, tú eres el vivo ejemplo de lo que yo digo. Con el contexto en mente, vemos entonces que 1 de Juan 1:9 no fue escrito para una audiencia creyente. El versículo hace referencia a la oración que un pecador efectúa para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal. Tal vez la conozcas como la oración de salvación o la oración del pecador. Si eres creyente, ya la hiciste. Ahora, quiero preguntarte lo siguiente: ¿cuántas veces tienes que hacer la oración de salvación? ¿Cuántas veces fue Jesús a la cruz? Una sola. Solo una vez puedes nacer de nuevo. Ahí está el quid del asunto: si haces la oración y si naces de nuevo. Bueno, los procesos son diferentes. Yo no comprendía mi proceso hasta que al fin el Espíritu Santo se me iluminó y entendí que duré 15 años en gestación, escuchando palabra, yendo a la iglesia, escuchando palabra. Yo tuve como 2 toques. Yo puedo decir que hasta 3 toques, pero 2 toques. Ese primer toque en donde el Señor, digamos que me rescató de un hoyo profundo de la depresión y el suicidio, porque yo soy una suicida frustrada, y a los 23 años sucedió eso. Y un segundo toque que fue 15 años después, cuando pasé por la prueba durísima del abandono de mi ex esposo. Entonces ahí fue donde conocí la gracia, ahí fue donde nací de nuevo. Ahí nací de nuevo, porque al fin me encontré de cara a cara con el amor de Jesús y su gracia, precisamente. Y eso fue lo que empezó a transformarme. Yo antes no había podido ser transformada. Por eso es que digo que gente de la familia me dice, que no, yo no cambiaba.
Bueno, porque sustancialmente, es decir, hay cosas que había que ser transformadas, pero yo no, mi experiencia no era una experiencia durísima de ser, yo qué sé, de estar en el alcohol o alguna cosa así, o de, ¿cierto? Que fuera como chocante. Pero hay gente que se encuentra con la gracia del Señor de una. Dios tuvo que hacer mucho trabajo en mí, mucho tiempo, por largo tiempo. Y todavía sigo en el proceso y seguiré, claramente, todos seguimos. No puedes volver a nacer una y otra vez, sí. Naciste de nuevo y ya, no puedes volver a morir tampoco eternamente porque ya naciste eternamente, es imposible morir. Morir cuando ya tienes vida eterna ya es imposible morir, solamente vas a morir físicamente. De la misma manera, ¿con qué frecuencia tienes que confesar tus pecados para que Jesús te perdone y te limpie de toda tu maldad? Una sola vez. En ese mismo momento en que hiciste la oración de salvación, te fueron perdonados de una vez y para siempre todos los pecados que cometerías el resto de tu vida y se hicieron tuyas todas las bendiciones de Dios, su favor, su salud y su éxito. Amén, aleluya. Quiero decirlo lisa y llanamente, ya tienes el perdón. Hoy, con toda sinceridad, puedes presentarte ante tu Padre ante tu Padre tus errores y debilidades sabiendo que te ama y que ya te ha perdonado. No le confiesas tus pecados para que te perdone. Aunque el capítulo inicial de la primera carta de Juan está dirigido a los gnósticos, Juan enfoca su atención a los creyentes en el segundo capítulo. Se hace claro de inmediato que les está hablando a los creyentes en el principio del capítulo porque escribe: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. También él decía hijitos, a mí me encanta. Pero si alguno peca, mira qué contradicción. Mira lo que está diciendo en el primer capítulo y mira lo que viene diciendo en el segundo. ¿Sí ves que hay que tener en cuenta el contexto? Hay que leer haciendo hermenéutica, haciendo análisis, estudiando. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Cuál es el fin? No pecar más. Pero si alguno peca todos. Tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Esto está en 1 Juan 2, del 1 al 2. A poco de dirigirse a los creyentes, Juan afirma con toda claridad que si alguno de nosotros peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. Observa que no menciona para nada la confesión de los pecados y es el mismo autor que escribió 1 Juan 1:9, tantas veces mal utilizado para enseñarles a los creyentes que tienen que confesar todos sus pecados y mantener las cuentas claras, yo digo cortas, con el Señor para poder estar en comunión con Él. No, es que además también es cierto, o sea, ¿el Espíritu Santo está acaso entrando y saliendo de nosotros? Cuando yo digo, ay, te siento, Espíritu Santo, llegaste, es porque como que lo sentí, se manifestó, pero está dentro de mí. Ay, gracias Señor, porque me está trayendo más revelación, más estoy entendiéndolo y yo sé que es la verdad. Cuando tú ya conoces la verdad, ya sabes que es la verdad. Observa que no menciona nada, espérate que ya lo leí. No, cuando hoy los creyentes fallamos, nuestro intercesor pelea, y es el mismo autor que escribió 1 Juan 1:9 tantas veces mal utilizado para enseñarles a los creyentes que tienen que confesar todos sus pecados y mantener las cuentas claras con el Señor para poder estar en comunión con Él. No, cuando hoy los creyentes fallamos, nuestro intercesor pelea por nosotros. Él sigue intercediendo delante del Padre. O sea, está a la diestra del Padre todavía intercediendo por nosotros. Nuestro intercesor le muestra al acusador sus manos perforados por los clavos. ¿Quién es el que te está haciendo caer en cuenta de que estás pecando y todo esto? El maligno, el acusador que nos acusa de día y de noche delante de Dios. Le muestra sus manos perforadas y sus pies perforados por los clavos como recibo del pago que efectuó por nuestros pecados en la cruz. Cada vez que nos equivocamos no hay poder alguno en la confesión de nuestros pecados. Pero sí lo hay en la confesión, sí hay poder. Escuchas que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que sí, chévere estar consciente y decir no quiero más pecar en este aspecto, pero otra cosa es que no tenemos poder para vencerlo solamente por confesar los pecados, porque yo lo he hecho así y muchas veces no he podido. O sea, no los vencía, pero confesar nuestra justicia en Cristo, confesar nuestra identidad en Cristo,
y el inmerecido favor de Dios en Cristo, eso sí te da poder para vencer el pecado. Amén, aleluya. Además, en el versículo 12 del mismo capítulo, Juan declara: les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Aquí Juan da por sentado el perdón de los pecados sin confesiones. Sería un doble discurso por parte de él y algo muy extraño que hubiera escrito 1 de Juan 1:9 y también 1 de Juan 2:12 dirigiéndose a creyentes. Totalmente, sería un contradictorio. Mi querido hermano, mi querida hermana, en lugar de ser consciente de los pecados, sé consciente de la justicia y recibe el poder de Dios para salir de ese pecado que parece tenerte atrapado. Recibe el poder y la sabiduría de Dios para revertir cualquier error que cometas en tu vida. Porque la conciencia del pecado te mantendrá en depresión, en un ciclo pecaminoso, aunque el inmerecido favor de Dios esté de tu parte. Cada vez que examines tu corazón para encontrar pecado y maldad, ¿quieres saber qué pasa? Encontrarás algo, siempre. En vez de mirar tus propios errores, deja de ver hacia adentro y mira a Jesús. Mira a su corazón de amor y su perdón para ti cuando sabes que no mereces su gracia. Inmerecido favor, esto se llama cristocentrismo, pero aún así la recibes. ¿Puedes evitar el ser transformado? ¿Cómo podrías evitar el querer adorar a Dios cuando empiezas solamente a verlo a Él y ver todo lo que hizo por ti y no te fijas más en ti? Jesús no quiere que vivas consciente de tus pecados, porque Él ya los olvidó, los puso como lejos están el oriente del occidente. No, Él no ha dado esta cita, la digo yo. Jesús quiere que vivas consciente de tu justicia en Él. Para eso murió, para dártela. Cuando más consciente estés de tu identidad justificada en Él, tanto más te transformará su inmerecido favor, tanto más se disipará el deseo de pecar, y tanto más sincera será tu adoración. Los creyentes que saben que toda su vida de pecado ha sido perdonada por la sangre de Jesús, no quieren salir corriendo a pecar como el diablo. Se vuelven sinceros adoradores de Cristo con corazones purificados por su sangre y ya no tienen más conciencia de pecado. Lee Hebreos 10:2. Léelo. No lo tengo acá, de pronto lo voy a dejar cuando ya termine la grabación en la cita. El completo perdón da licencia para pecar, que es el eterno discurso de los que están en gracia. Leamos Lucas 7:36 al 50, para ver qué dijo Jesús sobre el perdón de los pecados. Simón el fariseo había invitado a Jesús a su casa. Mientras éste estaba sentado a la mesa en casa de Simón, una mujer se le acercó. Ella comenzó a llorar y le lavó los pies con sus lágrimas. Luego se los secó con sus cabellos, los besó y los ungió con óleo fragante. Cuando Simón vio eso, se preguntó: este hombre, si fuera profeta, sabría quién es esta mujer, de qué clase y de qué clase es la que le está tocando, porque es una pecadora. Y aunque Simón no lo dijo en voz alta, es interesante que Jesús le respondiera presentándole esta pregunta. Había un acreedor que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y cuando no pudieron pagarle, les perdonó la deuda a ambos. Dime entonces, ¿cuál de los dos lo amará más? Simón respondió: supongo que al que se le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Jesús se volvió a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para lavarme los pies, pero ella lavó mis pies con sus lágrimas y lo secó con su cabello. Tú no me besaste, pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies desde el momento en que entré. Tú no ungiste mi cabeza, pero esta mujer ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, sus pecados, que son muchos, les son perdonados porque ella amó mucho. Pero al que poco se le perdona, poco ama. La mujer amaba mucho a Jesús porque sabía que le había sido perdonado mucho. En realidad a nadie se le ha perdonado poco. A todos se nos ha perdonado mucho. A todos se nos ha perdonado mucho, dice él. Pero esta mujer lo sabía. Esa es la diferencia. Lo sabía. Así que lo más peligroso sobre esta doctrina del completo perdón de los pecados es que te enamorarás de Jesús y terminarás cumpliendo sin esfuerzo alguno el mayor mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aleluya, dice él, y yo también. Si piensas que te ha sido perdonado poco, amarás poco. Y es porque estás inconsciente. Porque a todos se nos ha perdonado muchísimo. Pero cuando conoces la verdad de lo mucho que se te ha perdonado, amarás mucho a Jesús. Saber lo mucho que se te ha perdonado es el secreto para amar a Jesús. Es decir, es el agradecimiento, es el amor más puro, porque es agradecimiento. Es decir, que solo amarás mucho a Jesús cuando experimentes su abundante gracia e inmerecido favor, cuando la experimentes, cuando te sientas así de amado, cuando eres consciente, cuando lo sientes, lo percibes.
que te perdona todos tus pecados pasados, presentes y futuros, pero devaluará su gracia si piensas que solo te ha perdonado tus pecados hasta el momento de tu salvación y que después tienes que depender de tu confesión de pecados para recibir perdón. El perdón de Dios no se nos da en cuotas. Uy, no tengo acá esfero para escribirlo. El perdón de Dios no se nos da en cuotas. No andes por allí pensando que cuando confiesas un pecado, Dios te perdona solo por ese pecado. O sea, va administrando el perdón. Listo, te perdoné. Ahora sí te puedo perdonar. Estás en Cristo Jesús, pero como lo confesaste, ahora sí te perdono. No, ya se te perdonó todo. Por favor, entendámoslo ya. No andes por allí pensando que cuando confiesas un pecado, Dios te perdona solo por ese pecado. De modo que la próxima vez que peques, tienes que volver a confesar tu pecado para que te vuelva a perdonar. Este tipo de creencias desprecian su gracia. Y como resultado, porque piensas que Dios te ha perdonado poco, terminarás amándole poco y privándote de correr hacia Él y ver cómo te ayuda, te libera y te prospera. Querido amigo, querida amiga, con un único sacrificio en la cruz, Jesús borrón y cuenta nueva. Borró todos los pecados de toda tu vida, toda. No devalúes su inmerecido favor con tus imperfectos esfuerzos por confesar todos tus pecados, porque ya lo leímos, no podemos confesarlos todos, porque ni somos conscientes de todos. Porque se peca de 4 maneras: de palabra, de pensamiento, de obra u omisión. ¿Cuántas cosas yo he dejado de hacer sabiendo que eran buenas? Nada más con eso, con los pensamientos, con la palabra. No, es que es imposible. Acepta este regalo que Jesús te ha dado, asignándole el valor que merece, recibiendo plenamente y experimentando su favor inmerecido hoy mismo. Gracias, Señor, porque verdaderamente tiene toda la lógica. Lo que es imposible para nosotros es porque claramente, mira, yo no puedo ni decir cuánto tiempo llevo mucho tiempo en el Evangelio. Y es increíble que hasta ahora estoy realmente entendiéndolo profundamente, entendiéndolo. Y esto me va a poner en una posición. El Señor ya venía hablándome de esto, porque yo había leído este libro, pero no se me había revelado completamente. Dios santo, gracias, Señor. Yo no tengo más sino agradecimiento y cada día te amo más. Dice una canción acá. No, acá no sé de dónde será, si será de algún país de Centroamérica, que es: cada día te quiero más. Y así será por siempre. Cada día te quiero más. Así me pasa con el Señor. Cada día que Él me revela algo más profundo, lo amo más. Y esto, que es el evangelio verdadero de Cristo, que es la gracia, encontrarse con su amor, eso es lo que transforma a las personas. Yo sé que a mí me encanta el versículo de Romanos 12:2, que es: sean transformados por medio de la renovación de su mente. Sí, también la mente tiene que jugar un papel importante, pero realmente lo que transforma de fondo y esencialmente tu vida es sentir el amor de Dios, ser consciente del amor de Dios y de lo tanto que nos ha perdonado, que ya nos perdonó, que ya lo hizo. Gracias, Padre del Cielo, gracias, Espíritu Santo, gracias a la persona que se conectó y seguimos mañana en el capítulo 14, el secreto del buen éxito. Besitos.